Amigos, los saluda el doctor Abraham Navarro. Lanzamos este video especial para estudiar a fondo un evento reciente e importantísimo para América Latina y el mundo. El mundo amaneció en shock, y en especial América Latina. Maduro fue capturado por Estados Unidos. Las consecuencias de estos eventos para los países de la región se sentirán en los próximos meses, entre ellas el peligro latente y concreto de operaciones militares estadounidenses en el territorio de otros países de América Latina. Analicemos lo que ha pasado y cómo se ha difundido en los medios. El 3 de enero, es decir, hoy, a las 2 de la madrugada, helicópteros y aviones de ataque estadounidenses sobrevolaron bajo territorio estadounidense y condujeron ataques a infraestructura como una base aérea, un aeropuerto, un puerto, instalaciones militares en distintas regiones del país como Miranda y Aragua, y ataques en Caracas. Todo esto llevó a la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Según lo que reporta el senador republicano Mike Lee, el presidente venezolano habría de enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York. Respecto al número de víctimas, tanto heridos como muertos civiles, no se ha reportado por los medios. Lo más que hemos obtenido en nuestro equipo de trabajo es que los ataques conducidos contra un complejo de apartamentos en Catia la Mar y en Caracas pudieron haber dejado varias decenas de muertos, pero esto todavía está por confirmarse. Conviene también atender la reacción de algunos líderes regionales en América Latina, como es el presidente argentino Javier Milei. No sorprende que él ha celebrado la intervención, afirmando que la libertad avanza, en sus palabras, y que concluyó la era de un enfoque tímido por parte de Estados Unidos para remediar este asunto de Venezuela. En contraste, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil calificó los bombardeos como inaceptables, una línea inaceptable que sienta precedentes para la comunidad internacional. El presidente Gustavo Petro de Colombia también ha manifestado preocupación por el impacto en la población civil venezolana y ha rechazado cualquier acción militar unilateral. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ha expresado su condena de los ataques y ha urgido al Consejo de Seguridad para que tome acción sobre este asunto. Ahora bien, es muy importante revisar el contexto reciente para entender mejor la lógica de estos ataques. Los ataques de hoy forman parte de una política exterior agresiva de Estados Unidos por parte de un presidente característicamente antilatino, que incluso ha tenido el atrevimiento de reivindicar la vieja doctrina Monroe planteada por el presidente James Monroe, imagínense nada más, en 1823. Palabras más, palabras menos, Monroe se dirigió al Congreso y dijo que toda intervención de potencias extranjeras, sobre todo europeas en ese momento, debía considerarse una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El mensaje detrás fue contundente. En 1823 Monroe había afirmado, o es lo que quiso decir, que finalmente América Latina es zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Esto es lo que ha reivindicado Donald Trump recientemente, precisamente. Los ejes de su política exterior agresiva al menos son dos. Primero que nada, un discurso de máxima presión en contra de Venezuela y sobre todo la voluntad de demostrar su capacidad para intervenir militarmente en la región con la excusa de acabar con el narcotráfico. Otro antecedente de gran importancia proviene de agosto de 2025, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba la realización de operaciones militares en América Latina contra cárteles del narcotráfico. Se designó entonces algunos grupos como organizaciones terroristas. Esta operación, denominada Southern Spear, es decir, la Lanza del Sur, incluyó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, también de un buque anfibio, de buques de guerra, aviones de combate, por supuesto, y hasta cerca de 15,000 soldados. Imagínense nada más, 15,000 soldados. Por eso este despliegue ha sido considerado, amigos, como el más grande que se ha hecho en el Caribe, sin duda alguna. Lo que no se dice mucho en los medios, y conviene resaltar, es que Estados Unidos también ha conducido operaciones encubiertas en Venezuela. Prácticamente lo que ha hecho es contactar a altos mandos militares para instarlos a que lleven a cabo un golpe de Estado, un cambio de régimen. Y además de ello, como ya han sabido en noticias recientes, se ha instrumentado un bloqueo naval efectivo y completo por parte de Estados Unidos para impedir que buques de diversas naciones con banderas falsas entren o salgan de espacio venezolano, queriendo
evadir las sanciones económicas y transportando crudo para su venta al exterior. Esto dentro del contexto de sanciones económicas amplias que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela desde el año 2018 y que en 2025 se han venido a endurecer. En el contexto de lo que estamos analizando, también es de suma importancia tener en cuenta las acusaciones legales de Estados Unidos en contra de Maduro y en contra del régimen venezolano, porque son los elementos que sirven de justificación para llevar a cabo su agresiva política exterior. Los cargos que se señalan en contra de Maduro son narcoterrorismo, presuntamente vinculado al llamado cártel de los soles, que algunos críticos han denominado como una invención por parte de los estrategas estadounidenses. Otro cargo que se ha mencionado es la importación de cocaína, donde realmente Venezuela tiene un papel marginal en comparación con otros corredores que sí llevan la droga efectivamente a Estados Unidos, que es el mercado de consumo más importante en la región. Otro cargo que se ha señalado son vínculos del Estado venezolano con organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional, o incluso se ha señalado como otro cargo la vulnerabilidad institucional del Estado venezolano por infiltración de delincuentes en organizaciones clave como la Guardia Nacional u organismos de seguridad del país. Estas acusaciones fueron planteadas en 2020, pero Trump las ha retomado y las ha aumentado, digamos, para dirigirse sobre todo a sus votantes en Estados Unidos. Incluso emitió una recompensa por $50 millones hace algunos meses para lo que condujera a la captura del presidente Nicolás Maduro, que como bien saben, esta madrugada se ha concretado. En este punto me gustaría señalar algo fundamental, que tampoco se dice mucho en los medios de comunicación. En los medios se señala mucho que la justificación para estas acciones son sobre todo las sanciones impuestas por Estados Unidos por los cargos que acabo de mencionar. Lo que no se suele decir mucho es que en realidad Estados Unidos carece de fundamento legal en el derecho internacional para conducir operaciones militares en contra de Venezuela y mucho menos para capturar al presidente venezolano. En ese sentido hay que decir que las acciones de este 3 de enero constituyen una clara violación al principio del no uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza que está estipulada en la Carta de Naciones Unidas, en el párrafo 4, artículo 2. La única instancia, y hay que resaltarlo con, pues digamos, precisión, la única instancia a nivel internacional que tiene legitimidad y capacidad legal para conducir acciones del uso de la fuerza contra alguno de los Estados miembros de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. No Estados Unidos, a pesar de que señale que hay, pues digamos, dictámenes legales para proceder de esta manera. Entonces, hacemos el punto y la aclaración de que no hay un fundamento legal y los invito a ustedes, mi amable audiencia, a que busquen si hay algún fundamento y me lo hagan saber en los comentarios si es que esto es así, pero anticipamos que en lo que mi equipo y yo hemos investigado no hay nada de esto. Conviene ahora reflexionar qué motiva el despliegue de fuerzas militares masivas por parte de Estados Unidos en Venezuela. ¿Hay algo que no mencionan con frecuencia los especialistas? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos para proceder de esta forma? Hasta ahora, la mayoría de las agencias noticiosas destacan la intención de Washington de promover la democracia y de combatir el terrorismo. Sin embargo, tomemos en cuenta lo que el propio presidente Donald Trump dijo el 17 de diciembre de 2025 en un discurso a una base aérea en Washington, D.C. Y cito textualmente al presidente Trump. Recuerden que nos quitaron en Venezuela todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo. No hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente. La fuente es CNN en español y hago el énfasis en nuestro petróleo. Ese mismo día, el 17 de diciembre, también, Stephen Miller, conocido por ser el principal asesor de seguridad de Trump, señaló en redes sociales: el sudor, la ingeniería y el esfuerzo de Estados Unidos crearon la industria del petróleo en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el más grande robo de propiedad y recursos estadounidenses. Estos bienes fueron robados y fueron usados después para financiar el terrorismo y para inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas. Hasta ahí la cita de Stephen Miller. Hago hincapié en el nos robaron como una declaración expresa del interés de Estados Unidos por recursos que se encuentran dentro de Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Finalmente esto explica todo. Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Hago énfasis en esto, del mundo. Forma parte de los 5 países con mayores reservas
en el mundo de hidrocarburos, entre quienes se cuentan a Irán, Canadá e Irak, por ejemplo. Se sabe que hay montos estimados de hasta 303.000 a 304.000 millones de barriles de petróleo extraíbles de Venezuela, ya comprobados por organizaciones como la OPEP o British Petroleum. En comparación global, estimemos que esto implica una ligera ventaja de 36.000 barriles por encima de las reservas estimadas en Arabia Saudita, ni más ni menos. No es poca cosa, amigos, estamos hablando del 17% de las reservas probadas en el planeta, lo cual implicaría, para darnos un ejemplo, que este petróleo podría abastecer tan solo a Venezuela por más de un siglo. No es poca cosa, sin duda. Podemos pensar en el tipo de, digamos, petróleo con que cuenta Venezuela. La mayoría, hasta el 90%, es el llamado petróleo pesado y extra pesado, que se encuentra sobre todo en la llamada Franja del Orinoco. Un 10% lo constituyen crudos livianos y medianos, que permiten diversificar la producción de petróleo en Venezuela si se añade a estos crudos pesados, permitiendo sobre todo su exportación o su conducción por ductos. Lo interesante es que la perspectiva de uso de estos recursos es bastante importante. Primero que nada por los ingresos tan extraordinarios que podrían reportar por su explotación y comercialización. En segunda instancia porque pueden destinarse a mercados diferentes en diferentes partes del mundo. También puede implicar un aumento de la producción por la explotación de los recursos que se encuentran en los campos occidentales del país que todavía, pues digamos, tienen las reservas más importantes. Además, implicaría el mantenimiento de seguridad energética por parte del país que controle estos recursos. La producción actual de petróleo en Venezuela más o menos ronda arriba del millón al 1.170.000 barriles por día, más o menos. Y lo que más se ha producido en Venezuela hace unos años fue hasta arriba de los 3.400.000 barriles por día, lo cual es una cantidad bastante considerable. Se estima que esta producción está a un tercio de la capacidad histórica de la producción actual, pero puede recuperarse. No podríamos entender el contexto de la producción de petróleo en Venezuela sin señalar las consecuencias que han traído las sanciones económicas para ese país sudamericano. Lo primero es que en la industria, las sanciones han implicado una falta de financiamiento para mayores proyectos de exploración y desarrollo de las reservas. Por otro lado, han implicado una falta de acceso a tecnología que se requiere precisamente para estas tareas. Además, está prohibida la importación en Venezuela por parte de las prohibiciones de Estados Unidos de diluentes o diluyentes que permiten precisamente diversificar la exportación de este petróleo crudo duro venezolano. Además, hay restricciones, por supuesto, al comercio y exportación del crudo por las sanciones. Otra consecuencia de las sanciones es el deterioro técnico de Petróleos de Venezuela por obsolescencia de equipamiento crítico al cual no se le ha podido dar mantenimiento, precisamente porque no se pueden importar ciertos recursos fundamentales para esto. Y no podemos negar también que hay asuntos de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela que limitan todavía más la capacidad financiera para la viabilidad operativa. El tipo de infraestructura que se ha visto afectado por esta falta de mantenimiento es plantas de procesamiento, refinerías, sistemas de transporte y también de almacenamiento. Y a todo esto nosotros podríamos pensar, bueno, habiendo tantos recursos, pues por supuesto que las empresas estadounidenses deben estar interesadísimas en entrar si es que no tienen acceso. Pero ojo con esto, tampoco se menciona mucho en los medios. Hay al menos una gran compañía estadounidense que ha venido operando dentro de Venezuela. ¿Sabías, por ejemplo, amigo, que Chevron, una de las más importantes compañías del rubro en Estados Unidos, lleva años operando en Venezuela? Déjame darte más datos. Tan solo en mayo de 2025, antes de que endurecieran las sanciones por parte del presidente Trump, Chevron ya producía cerca de 240.000 barriles por día, incluso hasta 290.000, lo cual implica más o menos una proporción de entre el 25 al 33% del petróleo que ya se extraía cada día de todo el país. La forma como Chevron ha operado es a través de empresas mixtas en, digamos, alianza con Petróleos de Venezuela. Y esta cooperación ha llevado a que ya haya en el país infraestructura crítica para fomentar la explotación del recurso. 2025 es muy importante porque nos señala mucho cuál ha sido el enfoque de Trump respecto a Venezuela y su industria del petróleo. Hubo primero, en febrero-marzo, una imposición de cese de operaciones o cancelación de licencia, cuyo límite de operación iba a ser abril. Después hubo otra licencia para que únicamente se pudiera dar mantenimiento a la infraestructura, lo cual representaría una pérdida enorme para Chevron en caso de que la infraestructura se deteriorara. Y hacia julio de 2025
hubo un restablecimiento limitado de operaciones permitido por Trump, aunque con limitaciones severas. Se reanudó la extracción del recurso. Hacia agosto de 2025 esto se reanudó. Hubo refinerías estadounidenses que siguieron recibiendo petróleo venezolano, pero con el escenario de captura del presidente Maduro, los beneficios que obtenían compañías como Valero Energy o Chevron, que recibían el petróleo para refinarlo, pues están ahora en un gran escenario de riesgo. Hay también riesgo de que cambien las reglas para un nuevo régimen en Venezuela que pueda permitir la continuidad de estas operaciones, o si se mantiene un régimen chavista, que haya un escenario de confiscación o nacionalización, por ejemplo. Destacamos que Chevron pudo mantener estas relaciones con el régimen venezolano, sobre todo porque pagaba con petróleo más que con dinero. De esta forma se eludían técnicamente las sanciones impuestas. Hasta aquí solo hemos hablado del petróleo. Sin embargo, déjenme decirles, amigos, que hay otros recursos en juego que tampoco se mencionan mucho en los medios. Hablemos ahora del oro venezolano. En efecto, oro. Se sabe que Venezuela tiene unas reservas estimadas en más o menos unas 2.200 toneladas de oro. Sobre todo, estos depósitos se hallan en el llamado Arco Minero del Orinoco, que es un área aproximadamente de unos 111.800 kilómetros cuadrados en el país, que en 2016 fue declarado una zona de explotación especial. La producción actual de oro, su estimación varía demasiado con respecto de lo que declara el gobierno venezolano y lo que declaran estimaciones independientes. El Ministerio de Minería habla de que se pueden extraer de 40 a 45 toneladas al año, y estimaciones independientes, por ejemplo, conducidas por la OCDE o por el Consejo Mundial del Oro, hay un organismo dedicado a estas estimaciones. Ellos estiman que pueden ser entre 25 y 37.5 toneladas al año. De cualquier manera, ojo con esto, esto posiciona a Venezuela como el segundo país en producción de oro del mundo. Bueno, ahora sí yo creo que vamos comprendiendo cómo las motivaciones de Estados Unidos no solo son la promoción de la democracia, sino también tener acceso a estos recursos tan importantes. Se sabe que la producción en Venezuela de oro ha ido aumentando de 2016 a 2020, pasando de 23 toneladas a las 33.4 que ya se producían en 2020. También hay que decir que la capacidad técnica para extraer el recurso ha estado limitado por las sanciones estadounidenses que impiden la importación de elementos técnicos que, por supuesto, potenciarían esta extracción. Un problema interno que enfrenta Venezuela y que Nicolás Maduro ha señalado continuamente es la presencia de grupos paramilitares y criminales que más o menos se apropian del 60% de la producción de oro. Y este oro va a parar a mercados ilegales que tienen que ver con el cruce de frontera del recurso hacia Colombia, Brasil o Guyana, pero de cualquier manera es un recurso que puede potencialmente recuperarse y que puede estar al alcance de una potencia como Estados Unidos en caso de imponer un régimen a favor del mismo país. Ya hasta aquí los recursos mencionados son suficientes para entender una crisis que está motivada por los recursos. Sin embargo, hay otros minerales estratégicos que conviene tener en cuenta también. En Venezuela hay diamantes. Una estimación aproximada habla de que puede haber al menos 1 millón de quilates por extraer. También hay níquel, imagínense, minerales estratégicos como el níquel, se estima que hay unas 12.000 toneladas. Coltán, ese mineral por el que hay bastantes muertes en África y que es de gran utilidad para la industria de las telecomunicaciones, la electrónica y la defensa, se estima que en Venezuela hay unas 35.000 toneladas, nada más. Además hay hierro, bauxita, mármol y carbón, que son recursos de gran valor comercial. Y todavía por si esto no fuera poco, podemos mencionar que hay tierras raras. En efecto, en Venezuela hay tierras raras y la cantidad de este recurso no ha sido cuantificada todavía. Tan solo este recurso ya resulta de un valor estratégico porque es precisamente el recurso que Estados Unidos importa del principal productor, que es China, quien a su vez pasa a ser su competidor hegemónico en el mundo. Recordemos que China ha castigado a Estados Unidos con amenazas de limitación de las importaciones hacia Estados Unidos por las tensiones que ya ha habido en los meses pasados. Pero principalmente estas tecnologías son de gran valor porque tienen propiedades específicas, por ejemplo, de magnetismo o de conducción eléctrica, que son fundamentales para la industria militar y electrónica en el mundo, no solo en Estados Unidos. Ahora ya tenemos una dimensión sobre lo que implica el ataque esta mañana que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro. ¿En qué se traduce todo esto para Estados Unidos? Bueno, a la luz de lo ya comentado, puede traducirse en el control al acceso al petróleo.
lo cual implicaría una reducción de la dependencia de Medio Oriente, que es una zona por demás conflictiva. Además, estas acciones podrían implicar el control de minerales estratégicos que ya he mencionado, que se pueden utilizar para fines militares y de competencia tecnológica con China. Además, implica el control de tierras raras que, como ya dije, reduce la dependencia con ese país. Y, por supuesto, los ingresos de empresas estadounidenses que pueden participar de la explotación de estos recursos. Otras implicaciones que no podemos dejar de tener en mente es que los actos de Estados Unidos de esta mañana, de esta madrugada, representan al final un golpe sobre la mesa para reducir la influencia de China y de Rusia en la región. Implican además la eliminación de un aliado importante de estos países en la región y puede conllevar un efecto dominó donde ciertos gobiernos en la región, en América Latina, se alineen con los intereses de Estados Unidos, como pueden ser Nicaragua y Bolivia. Además, debemos considerar que las acciones de Estados Unidos pueden conducir ya a una polarización en América Latina sobre los países que toman partido en favor de Estados Unidos y en contra del intervencionismo estadounidense. Otro efecto que se espera es una reducción de la presión migratoria de Venezuela a Estados Unidos en caso de que se establezca un régimen afín a Estados Unidos. Con los elementos planteados podemos observar algunos escenarios posibles en los próximos días y semanas. El primero de ellos que me gustaría considerar y que han estimado varios expertos por su alta probabilidad de ocurrencia es la transición en Venezuela hacia un régimen alternativo proestadounidense, cuyas características podemos estimar serían la ruptura con el eje Rusia-China, porque es un interés primario de Donald Trump, una reorientación hacia alianzas con países occidentales aliados de Estados Unidos. Sería un escenario de levantamiento de las sanciones económicas, lo cual conduciría a una explotación más efectiva de los recursos que ahí se encuentran, pero en beneficio de empresas estadounidenses, por supuesto. Habría también una integración a instituciones multilaterales occidentales por parte de Venezuela, como puede ser la Organización de Estados Americanos. Este escenario tiene algunas implicaciones que debemos considerar, como es la reconfiguración del mapa geopolítico en América Latina, por supuesto, la recuperación de la producción petrolera y en otros rubros que ya he mencionado, una menor influencia de China y Rusia en la región y, por supuesto, mayor estabilidad económica en el mediano plazo dentro de Venezuela. Pero ojo con esto, no todo es miel sobre hojuelas. Se anticipa que aún en este escenario hay un alto riesgo de rechazo interno por parte de los venezolanos a un régimen de este tipo y potencial para un conflicto político interno largo. Se sabe tan solo, como dato, que 36% de los venezolanos en el exterior, en la diáspora, se oponen a una intervención estadounidense para controlar Venezuela. Eso respecto al primer escenario. Un segundo escenario, que podríamos definir como una administración territorial directa por parte de Estados Unidos, ya ha sido planteado por el presidente Trump. Digamos que es un escenario con probabilidad media según los expertos, por lo siguiente que vamos a plantear. Trump ha dicho, y lo cito textualmente, vamos a administrar el país hasta que haya una transición segura, adecuada y jurídica. Y dijo que está preparado para un segundo ataque, según el periódico The Guardian. Tomemos en cuenta, sin embargo, que el golpe que se dio hoy no acaba con el chavismo inmediatamente. ¿Cuáles serían las características de este régimen de administración directa por parte de Trump? El primero sería el despliegue sostenido de tropas estadounidenses en el país. El segundo sería el establecimiento de una administración militar provisional, gestión directa de los recursos clave que ya he mencionado, mediante el control de organizaciones importantísimas como son las que tienen que ver con seguridad o energía. Habría también una planificación de transición política bajo supervisión estadounidense. Esto requeriría una inversión sostenida y costos políticos domésticos para Trump que habrá que ver si está dispuesto a pagarlos, a asumirlos. Por eso es un escenario delicado. Las implicaciones que tendría este escenario sería un control de Estados Unidos directo de los recursos ya comentados, resistencia prolongada por parte de la población local o de grupos chavistas resentidos, incluso por las muertes de civiles durante las operaciones militares, o la resistencia de algunos países en América Latina al intervencionismo de Estados Unidos que ya hemos mencionado también. Un tercer escenario que planteamos sobre la mesa es de fragmentación institucional y conflictividad interna dentro de Venezuela. Es un riesgo de división de las Fuerzas Armadas que pueden, digamos, definirse como chavistas o antichavistas. Hay un riesgo de guerra civil. También, otra consecuencia posible es la posible intervención de actores no estatales como grupos de narcotráfico regional, no tanto de Venezuela, sino regional, o grupos paramilitares que busquen controlar los recursos en juego, que son bastante importantes. Esto implicaría también
competencia continua de Estados Unidos, China y Rusia por el control de los recursos dentro de un caos generalizado dentro del país. Las consecuencias de este escenario son gravísimas, por supuesto. Crisis humanitaria masiva, salida masiva de venezolanos, que aumentaría la migración a países adyacentes como Colombia, Guyana, Brasil y los países caribeños, presión migratoria sobre ellos. Y por último, también habría recursos estratégicos bajo control de facciones locales, lo cual es bastante peligroso porque según estudios de conflictos y recursos estratégicos, esto podría implicar que los grupos que buscan control también tienen un interés en extender los conflictos, por lo cual habría una inestabilidad duradera en Venezuela. Por último, planteamos un escenario de continuidad del chavismo sin Maduro, donde habría una figura alternativa que pudiera, pues digamos, manejar o administrar el país. Se plantea la figura de Delcy Rodríguez, por ejemplo, o algún otro funcionario, y el mantenimiento, en este caso, de las relaciones con Rusia o China y la continuidad de resistencia al liderazgo estadounidense. Pero también esto implica un escenario delicado de prolongada competencia de Rusia y China por influencia lo cual no quiere Estados Unidos. Habría continuidad de sanciones económicas, un riesgo de nueva intervención y energía y minería y control de otros recursos bajo los grupos chavistas, por supuesto. Pero aquí hago hincapié en algo muy importante que se ha dado a conocer y que no se menciona muy frecuentemente en los medios. Es decir, ya hubo una propuesta por parte del propio Maduro para plantear este escenario y Estados Unidos la rechazó. En efecto, la rechazó. ¿De qué estamos hablando aquí? Fíjense nada más, amigos. Hay reportes del Miami Herald de abril de 2025, según los cuales Maduro habría enviado a Delcy Rodríguez a Qatar para que Qatar sirviera de intermediario como puente de inteligencia para plantear al Departamento de Estado estadounidense que Maduro estaría dispuesto a salir del poder si se retiraban los cargos penales en contra de él. Incluso se ofreció apertura para compañías estadounidenses a la explotación del petróleo venezolano. Increíblemente, el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio, que ha tenido una postura durísima al respecto, negaron esta posibilidad. Incluso con un régimen chavista sin Maduro, dispuesto a abrir el petróleo a Estados Unidos, esta propuesta resultó inadecuada. La interpretación que aquí hacemos, mi equipo y yo, es que Estados Unidos ya buscaba mandar el mensaje de su voluntad para conducir a una operación militar, señalando con ello que tiene la voluntad de mantener a América Latina como una zona de influencia exclusiva. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos reflexionado hasta aquí? El 3 de enero es una fecha trágica para los países de América Latina. El día de hoy, Estados Unidos ha intervenido en Venezuela para detener sin fundamento legal en el derecho internacional al presidente Nicolás Maduro. Estas acciones marcan un precedente de intervención unilateral que debilita las normas internacionales de no intervención y de no uso de la violencia estipuladas en la Carta de Naciones Unidas. Toca ahora dar seguimiento a las acciones de Washington para impulsar sus intereses económicos en una transición política traumática para el pueblo venezolano. Los intereses económicos que el presidente Donald Trump ha ratificado de forma abierta resaltan como motivación fundamental de las acciones estadounidenses. Estamos hablando de Venezuela, del país con mayores recursos en el mundo de petróleo. Estamos hablando del país con la segunda reserva de oro en el mundo. Estamos hablando de un país con minerales estratégicos y además con tierras raras, que finalmente son un elemento del cual depende Estados Unidos de China para su importación, considerando que China es su rival hegemónico. En ese sentido, la operación militar de Estados Unidos también busca sacar del tablero a uno de los aliados regionales más importantes de Rusia y China en América Latina. En estos días estaremos pendientes para dar seguimiento a cómo se van desenvolviendo los diferentes escenarios que hemos planteado hace unos momentos. También observaremos las reacciones de los países de América Latina y las acciones que puedan llevar a cabo tanto Estados Unidos como China y Rusia, porque este proceso no ha concluido. Esperamos que este contenido haya sido de tu interés. Si es el caso, danos un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos directamente en nuestra cuenta de PayPal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir realizando contenido de calidad en español para ti. Porque entender al mundo, entender el poder, cambia el contexto.